Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Adriana Heredia, logoterapeuta y analista existencial. Y estoy el día de hoy con nuestro compañero Mario Santiago, terapeuta Hola. gestal. Y hoy vamos a tratar un tema importante porque es parte de la humanidad, del ser humano, y también porque hay muchos tabús, creencias en cómo poder llevar esta parte, cómo hablar de esta parte, cómo sentirnos con esta parte. Y Mario, que es experto en esto, nos va a platicar acerca de la sexualidad. ¿Ok? Entonces, bueno, Mario, pues, ¿qué nos puedes decir como introducción al tema? Bueno, pues muchísimas gracias. Este es un tema bien interesante porque abarca muchas cosas, si no es que todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos ejercitamos en el mundo, más que ejercitar, cómo ejercemos nuestra identidad en el mundo, eh, y pues toda nuestra mismidad y nuestra intimidad, y es el tema de la sexualidad. Es un tema bien interesante porque es como de esas cajas de Pandora que cuando se abren, por un lado le tenemos tanto miedo a lo que está al interior, pero también hay tantas cosas encerradas en el tema de la sexualidad y nuestra sexualidad, que empezar a sacar una nos va llevando a otra, a otra y a otra y a otra. Bueno, al menos ese ha sido como mi experiencia en el estudio de la sexualidad y de mi sexualidad. Pero, a ver, por principio de cuentas, cuando hablamos de sexualidad, qué es lo que pensamos? Tú que, cuando llega la palabra, ¿qué es lo que te llega a tu mente, Adriana? Así que, ¿qué te imaginas? Bueno, a mí en particular, lo primero que me llega Ujú, cuando escucho sexualidad es algo que interviene al sistema reproductor. O sea, ujú, es útero, ¿no? Testículos, eso es lo primero. Sexualidad es eso, es como lo primero que viene a mi mente y cómo se ejerce, ¿no? ujú, Porque puede ser para procrear, puede ser para obtener placer, puede ser para muchas cosas, ¿no? Hay gente que incluso la utiliza para ejercer poder, o sea, hay mil cosas ahí, ujú. pero lo primeritito que me viene cuando me dicen especialista en sexualidad, a mí lo que me llama es, ok, es alguien a quien yo puedo consultar en caso de que tenga algún problema ejerciendo mi sexualidad, porque obviamente médicamente pues hay ginecólogos, ¿no? No sé, médicos, pero esta es una parte que me llega a mí muy en particular y creo que sí es importante, como dices, revisarla. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Mario, los puntos claves para que una persona diga, híjole, necesito ir con un terapeuta o con un especialista en sexualidad? O sea, ¿qué tendría que estar viviendo la persona para que pudiera contactar con alguien? Bueno, fíjate, acabas de decir algo que es bien importante y que usualmente es lo que nos llega a la cabeza cuando mencionamos la palabra sexualidad. Es decir, la parte relacionada con el cuerpo, aunque más específicamente con los genitales, ¿no? Con lo que hacemos con nuestros genitales, el pene o la vagina, ¿no? Aunque sí tienes razón en una parte, el concepto de sexualidad es más amplio y digámoslo que comprende muchas otras cosas. En realidad, la sexualidad es una dimensión de la vida de los seres humanos que comprende efectivamente la parte biológica, que sería el sexo, comprende lo que hago con mi cuerpo, es decir, mi identidad de género. También implica la cuestión de cómo es que esto que soy, este cuerpo, que se mueve en una sociedad, se desempeña y tiene ciertas expectativas. Entonces, también dentro de la sexualidad está involucrada la parte del género, lo que se espera de mí de acuerdo a lo que este cuerpo que soy, de lo que se espera de una mujer o los paradigmas que ya se están cambiando con más frecuencia.
Entonces, además de, de la parte del sexo, lo biológico, además de la parte de la identidad, está también lo social, que es el género, pero como no nada más somos cuerpo, no nada más somos un ejercicio de nuestra identidad, sino que también somos sentimientos y afectos, también dentro de la sexualidad está involucrada la parte afectiva, la parte emocional. No nada más de quién me enamoro, sino con quién establezco relaciones de amistad, cómo es que esas relaciones de amistad entre hombres o entre mujeres, entre hombres y mujeres, están reguladas por lo que yo creo que soy y debo de comportarme como un hombre o como una mujer. Entonces, se va ampliando el concepto, también entra incluso la parte del placer, ¿no? Como decías, también la sexualidad involucra tener un placer, pero además no es nada más la cuestión del placer, el placer en sus muchas manifestaciones, como qué es lo que como que me genera un placer, sino la parte erótica, ¿no? Que es, digamos así, como otra vertiente un poco más compleja del placer, porque ahí está involucrada la parte subjetiva. Lo que para ti encuentras a lo mejor atractivo y erótico, para otras personas no lo puede ser. Van apuntadas las dos hacia el placer, pero cada uno va entendiendo lo que los erotiza o lo que los va llevando como esta parte más sofisticada, más cognitiva del placer, ¿no? Y por supuesto que dentro del concepto de sexualidad está involucrada la parte de la reproducción. Si decides o no, bueno, tener hijos, cómo es que los vas a tener, qué vas a hacer, cómo vas a elegir tu vida reproductiva. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de sexualidad, hablamos de muchas cosas que no son solo la genitalidad. Hablamos de nuestra identidad, hablamos de nuestros afectos, hablamos de nuestras cosas que nos generan placer, de cómo organizamos ese placer y de la parte reproductiva. Algunas personas dicen que la sexualidad, por ejemplo, se compone de estos, le llaman holones, ¿no? Como de estos sistemas. Pero entonces, una de las creencias que primero tendríamos que comenzar a replantearnos es ampliar nuestra mirada para darnos cuenta que no solo somos unos genitales en un cuerpo, sino que somos personas y que nuestra sexualidad, lo interesante de todo esto, diría Rogers desde la parte humanista, siempre está en proceso. Por lo tanto, la sexualidad que tenemos en la infancia no va a ser la misma que tenemos en la adolescencia, como tampoco va a ser la misma sexualidad que tenemos en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra madurez, ¿no? Lo bonito de la sexualidad es que es un proceso que está en constante cambio, como nosotros también estamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Y lo bonito de todo esto es que nos permite darnos cuenta que nunca es tarde para replantearnos nuestra sexualidad, ¿no? Sí, todo esto, Mario, que dices, Ujú. me viene el pensamiento de cuántas personas a veces, al tener fija la idea como, ¿no? Sexualidad es solo sexo, ¿no? Tal cual, a veces tienen muchas culpas, ejercen con mucha Mm. culpa o no ejercen por lo mismo, o de repente como que las ideas fijas, ¿no? De que, no sé, me viene ahorita una imagen, es como dices, cuando yo era joven o adolescente, ¿no? Que a muchos empiezan a muy temprana edad, aunque no lo queramos observar, ¿no? Entonces, cuando son adolescentes o adultos jóvenes, una forma de llevar la sexualidad era muy específica y de repente yo ya tengo 40 años y quiero seguir sintiendo de alguna manera lo mismo o seguirme relacionando desde ese mismo espacio y ya no es así, porque como bien dices, yo Ujú. me voy modificando al igual que mi cuerpo, porque sí tiene que ver, ahorita no sé, me dirás, sí tiene que ver también esta parte ya orgánica, ¿no? De qué sustancias se van liberando, con la edad dejan de,
Y entonces llega un momento, por ejemplo, en que dices, oye, no sé, a lo mejor ya cuando son muy grandes, sobre todo las mujeres, ¿no? Que empiezan en esta parte de la menopausia, ¿no? Cosas Mm. así, el cuerpo al final, pues se va moviendo con la edad. Pero si nuestra idea fija de una sexualidad en particular se queda, pues va a ser muy difícil vivir esto que al final es parte de nosotros. O sea, no Sí, lo podemos quitar, no lo podemos voltear, ¿no? A decir, no, esto no lo estoy sintiendo, esto no es ahorita ya correcto. Y al final no sé. Por eso preguntaba, pues, ¿qué personas son las que podrían en algún momento decir, oye, ¿sabes que algo no está sonando bien, ¿no? Algo no se está sintiendo bien. En ujú. esto que alguna vez escuché la palabra erótico afectivo, algo no está funcionando. Y entonces es ahí donde me imagino, pues ya pueden acceder a un especialista que abarque todos los puntos de una manera integral. O sea, no nada más que se quede en la parte, por ejemplo, en las mujeres, en la parte ginecológica, ¿no? Que te dicen, mira, esto ya Sí, está así, esto ya está acá, esto, sino que ya integre, así es como yo lo percibo, que integre las partes emocionales, mentales y también pues revisar lo biológico, a ver, o lo orgánico, ¿no? De qué manera está. sí. No lo sé. Es que es bien importante lo que estás diciendo por varias cosas. A ver, la sexualidad viene con nosotros desde el nacimiento. O sea, desde el que salimos del cuerpo de nuestra mamá, salimos ya con sexualidad. No puedes, no, o sea, tenemos a veces la idea de que la sexualidad comienza a partir de cierta edad, pero no es cierto, porque si estamos considerando que la sexualidad implica también los afectos, implica mi identidad, implica mi rol, lo que me enseñan que es el rol, implica, bueno, varios elementos. Quiere decir que desde la misma infancia temprana estamos y nacemos con sexualidad o sexuados. Algunos especialistas dicen, somos personas sexuadas desde la infancia. El asunto es que efectivamente el ejercicio de nuestra sexualidad, el ejercicio de nuestros afectos, de nuestros deseos, de todo lo parte subjetiva, se va haciendo más y más compleja conforme vamos creciendo, porque así es la vida de los seres humanos. Uh -huh. De las relaciones sencillas que tienes en la infancia, por decirlo así, que es entre papá, el hijo o papá, la hija, en fin, el niño va creciendo y va haciendo relaciones más y más complejas. Lo mismo va pasando con la sexualidad. Se va haciendo más compleja conforme nuestro mundo se va complejizando y por lo tanto vamos aprendiendo más de nosotros, quiénes somos, qué es este cuerpo, cómo lo tengo que cuidar. Y algo que es bien importante es que efectivamente por cada ciclo de desarrollo en la vida hay como puntos a observar dentro de lo que sería la sexualidad y dentro de lo que tenemos que aportar para la educación sexual integral. Ahora bien, tú mencionas un poquito la parte de la culpa y efectivamente una de las grandes trabas que tenemos para nuestra propia educación sexual es la culpa o aproximaciones culpígenas. Y aquí me gustaría retomar algo, bueno, algo que dice un maestro, el doctor David Barrios, ¿no? O sea, la sexualidad es nuestra nariz. No nos la podemos quitar y todo el tiempo le estamos mostrando al mundo. Uh -huh. Está pegada desde que somos bebés hasta la muerte. Nuestra nariz va a estar ahí con nosotros, pero también puede estar acompañada de la culpa o de actitudes represoras por la enseñanza que nos han otorgado, por las creencias, por querer vivir escindidos. Es decir, yo no tengo sexualidad porque soy niño, pero todo esto fíjate que es bien importante porque lo pongo desde esta perspectiva. Hay unos autores que dicen, una persona que no reconoce su sexualidad, que no se reconoce como un ser
que es capaz de querer, de amar, de ejercer, tener relaciones sexuales, de tener una capacidad reproductiva, va a tener repercusiones porque no se va a asumir con un cuidado de sí y un cuidado del otro. Sí. Es decir, ¿para qué voy a hablar de sexualidad y de métodos para evitar un embarazo cuando yo mismo me he creído que no soy un ser que pueda llevar y tener una salud sexual, ¿no? Ujú. ¿Cómo voy a reconocer que mi cuerpo debe de ser respetado? ¿Y cómo voy a reconocer que he sido abusado cuando nunca me han hablado de eso, ni de mi cuerpo, ni del cuidado del mismo, ni de mis afectos, ni de nada? Cuando yo he existido para mis papás o para otras personas como un ser escindido. Es muy importante hablar de la sexualidad, no porque vayamos, ojo, a erotizar, que esa es una creencia, sino porque le estamos dando herramientas y estructura y orientación a esa persona de, tienes un cuerpo que debes de cuidar desde la parte biológica, estos son tus genitales, así se deben de cuidar, así se deben de, este es el proceso de higiene, estos son los señales que podrían decir que debes de ir a un médico especialista si hay algún tipo de flujo, algún tipo, en fin, esto que estás sintiendo se llama amor, se llama cariño, se llama aversión, se llama, tu cuerpo te lo está reportando, es decir, es muy importante hablar, dar herramientas porque ese niño, niña o adolescente, o incluso nosotros mismos como adultos, Sí. nos hacemos responsables también y asumimos nuestra identidad y nuestra vida eh, dentro de todo esto que hemos llamado sexualidad, Ujú. ¿no? ¿Cómo voy a reconocer como mujer que tengo derecho a el placer? Porque, ojo, mencionabas un poco también la parte de la salud. Es importante reconocer esto. Dentro de la sexualidad está todo lo que hemos visto, lo que se puede ir estudiando, ¿no? Las relaciones de género, las orientaciones erótico-afectivas, pero también está la otra parte, está también la parte médica. Cuando ya hay cuestiones médicas que se llaman o que ya te está repercutiendo en tu cuerpo o en tu vida erótico-afectiva, a eso se le llama disfunciones de la vida erótica, como puede ser a lo mejor la dificultad para tener un orgasmo o no haberlo experimentado, o a lo mejor también la disfunción eréctil. Esas tipos de situaciones se le llaman disfunciones de la vida erótica. Y ¿Eso puede ser eso, más médico o también bueno, está conectado? es que, bueno, indudablemente todo va junto con pegado. Si hay a lo mejor una cuestión de poca lubricación que te impida o te haga tener relaciones sexuales dolorosas, es importante ver cuáles son las razones y si es algo médico que pudieras estar atravesando por cuestiones de llegar a cierta edad, pero también tiene que ver la parte psicológica. Esa parte se dice, ya se ve desde una cuestión sexológica. Sexológica porque tiene que ver con cuestiones de medicina y cuestiones donde se analizan qué está sucediendo, cómo llegas qué está sucediendo durante la relación sexual, antes, durante y después, qué estás pensando, para ver cómo esto está repercutiendo en tu vida erótica. Y ese es el enfoque sexológico o médico, biológico, ¿no? Que también lo puede ver el terapeuta y se puede apoyar de médicos, ¿no? Okay. Entonces, no es nada más que llegue una persona, por ejemplo, a la consulta, que recuerden, por cierto, que aquí tenemos este grupo de apoyo y desarrollo humano, reflexión y descubrimiento, donde si tienen alguna dificultad con alguno de los temas que tocamos, que digas, oye, esto como que a mí me gustaría revisarlo, pues estamos aquí dispuestos a hacerlo. Ahí en nuestra página tienen ya nuestros datos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, como confundimos, digo, al final no sabemos de qué se tratan las situaciones, dices, híjole, pues a lo mejor algo me está pasando
y voy al ginecólogo nada más, por ejemplo, ¿no? De médico, pero el médico, pues nada más va a ver lo que le compete, ¿no? En esto yo estoy entendiendo que se hace como una evaluación, ¿no? De historia tal vez clínica, de cómo se lleva Ujú. o cómo has vivido tu sexualidad, de si ha habido este tipo de creencias, ¿no? Que ahorita me dirás, porque también las creencias importan mucho, ¿no? Desde lo que te decían tal vez tus abuelitos o tus tíos de, que no te, me acuerdo mucho de un tema, este me encanta, no, que no te peguen a la pared porque te embarazas, esto era en los años 1940, ¿no? O sea, como estas creencias así que se han ido, como dices, transformando, porque obviamente, pues la evolución humana, ¿no? En el darse cuenta, pues ha ido cambiando. Ahora ya son otras cosas, las que a lo mejor podrían decir, híjole, esta es una creencia de hoy, del presente, pero pues puede ser que no sea la correcta tampoco. Entonces, eso es lo que entiendo. Llegan, hacen una evaluación y ahí ya el terapeuta puede determinar, como dices, si es más o que se revise orgánicamente también, ¿no? De manera física, pero trabajando en conjunto, ¿no? Entonces Sí, es, algo no me está como que cayendo bien y voy. Ahora, en este tema de las creencias, ¿qué hay? O sea, ¿cómo se puede abordar, por ejemplo, a una persona que necesita pues, revisar estos temas? Porque también yo me imagino que da pena, ¿no? O sea, dices, híjole, yo voy, si da pena, me imagino, no pena, digo vergüenza, si da vergüenza ir con un psicólogo o con un terapeuta al que le tengo que abrir mi vida, mis creencias, imagínate, también debe ser pues muy vergonzoso para algunas personas acudir a un sexólogo, ¿no? Porque, pues bueno, como sea lo de encimita, pues ahí medio lo, ¿no? Medio lo trabajas, pero la sexualidad al final tendría que ser también una parte, pues vista, nada más que con todo esto que hablamos de creencias y demás, pues sí hay como un freno, ¿no? Como un tabú. ¿Cómo sí, es eso? sí, indudablemente, para retomar un poco, es un trabajo que se hace como, primero, lo que se hace y se le llama es como una historia de la vida erótico, historia de la vida erótico afectiva de la persona, donde justo vas haciendo como una pequeña exploración de qué es lo que ha sucedido a lo largo de la vida de la persona. Eh, para ir explorando e ir viendo si esa disfunción de la vida erótica que tiene una parte orgánica como una causa primaria o si es un derivado de alguna otra situación, ¿no? Que Como un pudiera haber evento, ¿no? sido como un evento, ¿no? Que puede ser justo o un abuso sexual, indudablemente, a lo mejor creencias, pero sí es importante ir descartando y ver cuál es la causa primaria de, de todo esto que está repercutiendo, ¿no? Ahora, la cuestión, por ejemplo, es que si hay una parte médica, se debe de ir, indudablemente, como en otras situaciones, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Entre medicina y terapia, o entre psiquiatría y la terapia, ¿no? Pero bueno, ese es por un lado. Y por el otro lado, suponiendo entonces, da vergüenza, sí, da mucha vergüenza, porque como bien dices, o sea, no es que yo te exponga a lo mejor que me cae mal mi vecina porque X, Y o Z, sino que te estoy literal, me estoy poniendo y abriendo toda mi humanidad y mi intimidad. Ujú, sí. Y voy a tocar temas que son sumamente dolorosos, vergonzantes, eh, pero también la cuestión es que al final del día, yo, y retomo, ¿no? Lo que dice Rogers y lo que dicen los humanistas, somos organismos y siempre estamos buscando el bienestar, el estar bien, la salud. Y al final del día, el hecho de llegar a una terapia, a un espacio, es porque estamos deseando y buscando recuperar y estar tranquilos, ¿no? Y ese es un derecho. Y algo que me gustaría retomar es la parte de que todos tenemos derecho a la salud sexual, así como que no es la ausencia del dolor nada más, ¿no? La ausencia de la enfermedad, como pensamos, es algo más integral, es poder estar en una vida placentera
tranquilos y disfrutando, Ujú. así como yo disfruto de mi cuerpo, cuando puedo comer y eso me hace sentir bien, también es en mis afectos, en mi vida erótica, en mi vida, en la parte reproductiva, Ujú. hacerme dueño, dueña de mi capacidad, ¿no? Y no estar quedando embarazado, digo, embarazada o no hacerme cargo de mi capacidad reproductiva como hombre o incluso ser presa de algún tipo de, no sé, como de abuso, se me ocurre la palabra, ¿no? Yo creo que por eso es importante revisar lo que hemos vivido en nuestra sexualidad, ¿no? Eh, y nos da mucho miedo porque efectivamente lo hemos asociado al el placer. Comienzo a sentir placer, pero no vaya yo a sentir mucho placer porque entonces como que eso me han enseñado que es como medio animalesco o como medio primitivo o como que ya me está tentando el diablo, ¿no? Fíjate, esto justo me lleva a que a veces no nos vemos como si fuéramos organismos, como si fuéramos del reino animal, porque lo somos, o sea, somos parte también Sí, de la naturaleza. Y, no, y digo, hay plantas, ¿no? Hay piedras, pero también hay seres, ¿no? En este caso somos una base animal y ya de ahí tenemos otro tipo de evolución, ¿no? Pero creo que cuando dejamos de vernos tal cual como ese ser animal que tiene instintos, que tiene también deseos, que tiene, o sea, somos animalitos. Yo siempre hago la comparación, a lo mejor a mucha gente no le agrada, pero como los perritos, a mí me encantan los perros, ¿no? Y son como mi punto de observación. O sea, ellos al final, pues no andan pensando, ay, mira ese perrito de allá, me gusta. O sea, no, ellos llegan a la calle, a su paseo, y de ahí se conectan, desde una parte de aromas, ¿no? Ese es la parte animal. Y cuando dejamos de vernos como una parte animal, digo, no significa que salgas a la vida, ¿no? Así todo desfachatado, o sea, no. ¿Por qué? Pues porque también ya tenemos otros elementos para conducirnos, pero sí es como, a ver, pues sí, si esto que estoy sintiendo es totalmente normal, es totalmente natural. ¿Por qué? Porque es parte de mi ser animal. Y no sé, tú me dirás con todas estas creencias que hemos escuchado a través de los años, de los siglos incluso, es en qué momento el ser humano deja atrás o siente vergonzoso el verse como un animal, ¿no? No, 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 yo soy un ser estructurado, bien portado, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasa? Y ahí yo me imagino que esa revisión, pues también es interesante verla, ¿no? No porque tengas que convencer a la gente de que no, porque aquí acuérdense no. que nadie convence a nadie de nada. Simplemente es que yo pueda tener esta habilidad de verme completo, ¿no? Como un ser integral, yo lo digo, un ser integral de, ahora con esto que tocamos hoy de la sexualidad, las emociones, los pensamientos, ¿no? La parte biológica, como, no sé cómo lo escuchas. Pues es que, bueno, ¿desde dónde viene esta parte? Viene desde hace miles de años, ¿no? Desde, ¿qué te podría decir, no? Desde, bueno, desde Mesopotamia, o sea, es algo bien antiguo que se ha ido retomando en sistemas religiosos. Hablo de religiosos, no espirituales. Sí, sí, es O diferente. sea, todas estas cuestiones de los sistemas, de los textos canónicos, por llamarlo de una forma, por no decir la Biblia, No, y los sabes que padres, también en estas sí, partes de poder, como decía hace rato, ¿no? Se utiliza muchísimo el sexo como moneda de poder, ¿no? Y dices, es híjole, eso que, está súper fuerte porque, claro, las creencias, la forma en la que nos vamos conociendo, por eso digo, dejamos de ver que somos una parte animal, pero esa parte animal nos rige en cualquier ámbito. pero es que el asunto, ahí podría salir otro tema bien interesante de el poder y la sexualidad. Ujú. Porque aquí la cuestión es nada más como para irse, bueno, ir preparando el cierre. Hay cosas que nos avergüenzan de nuestra sexualidad, bien porque hemos creído que nos acercan a lo animal, pero no lo animal en el sentido bonito, sino lo que nos aleja de lo humano,
lo que nos Ujú, aleja o lo que ujú. nos acerca a la perversión y nos hace ser inhumanos, ¿no? Esta parte que nos hace incluso rayar en la locura. Por eso dicen, no, no, el placer te puede llevar a y eso, a pervertirte, ¿no? Pero bueno, la palabra perversión tiene otras connotaciones. Y justo yo creo que lo interesante cuando nos acercamos a revisar nuestra sexualidad es que nos vamos quitando cosas que creíamos de nosotros y nos vamos viendo en nuestra humanidad y nos vamos viendo que hemos hecho cosas para obtener placer o alejarnos del placer y que en esos dos puntos nos hemos maltratado o hemos llegado a maltratar a otras personas, ¿no? Eso es lo interesante de toda esta revisión de la sexualidad, que nos hace darnos cuenta por dónde hemos ido transitando y lo que hemos hecho en aras de sostener una creencia que no sabemos dónde, cómo ni por qué, pero llegó. Entonces, ya de ahí entra poder, o sea, se abre otra caja de Pandora que es bien interesante, que es el poder y la sexualidad. Todos los mecanismos, pues, literal que hemos utilizado para someter al otro. Pero lo más interesante de todo es que durante todo este trayecto de la humanidad, a quienes más hemos controlado es a las mujeres. Y cosas, y sí, es brutal, pero se han dicho cosas súper mega fuertes, como que incluso ni siquiera tienen, son una versión mal hecha de los hombres, ¿no? Y esas son las creencias que a veces, a lo que voy es eso, tomaron fuerza en un tiempo particular. Sin embargo, y bueno, nos podemos remontar y decir en el siglo ¿no? Tal, tal, tal. Pero tú volteas a ver el año 2022 en el cual estamos y sigue vigente en algunas personas. Aquí ya, bueno, se vive diferente, pero sigue vigente, ¿no? O sea, la creencia, a lo mejor ya no lo ejercen tanto, a lo mejor sí, pero esa creencia yo creo que es una de las más peligrosas porque no atenta nada más contra las mujeres en particular. O sea, sí, pero no. También Fíjate, atenta contra todo el ser humano, el cómo nos vamos a ir desenvolviendo, ¿no? Y entonces, bueno, Mario, pues ya estamos casi por terminar. sí. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Qué fue lo que más, esa es una pregunta, te llama la atención en estas terapias de sexualidad? ¿Cuál sería el objetivo personal de que una persona que llegue a esas terapias obtenga? Yo creo, y lo relaciono con los temas de sexualidad, pero también abarca otros temas. No, hay personas que llegan y que no necesariamente son por temas de sexualidad, aunque siempre está presente. Y yo lo que diría es, comprendamos que no siempre fue así y que no hemos, y que la forma en la que estamos interpretando eso quizá no sea la correcta Ujú. y Sí, que sí. quizá nos hemos estado maltratando mucho por creencias que ni siquiera nos pertenecen, Ujú. ¿no? Sí, claro, claro. Y que hay personas que se han dejado maltratar por creencias de que eso es, este cuerpo que te tocó, te condiciona frente a este hombre, este cuerpo que te tocó te condiciona frente a esta mujer, este cuerpo que te tocó o que nos tocó nos condiciona frente al mundo. Ujú. Y lo interesante de revisar la sexualidad es que no, no, no es así. O sea, es mucho más complejo el Amplio. asunto, Ujú. más amplio, ¿no? Eso, con eso yo me quedaría. Muy bien. Bueno, la verdad fue muy interesante poder ver esta introducción y recordarles que tenemos nuestro grupo de apoyo y desarrollo humano, reflexión y descubrimiento. Si tú tienes alguien que nos esté viendo alguna duda acerca de estos temas, nos puede contactar con mucho gusto. O si conocen de alguien que digas, híjole, podría servirle a esta persona, compártanle la información, ¿no? No los convenzan, nada más compártanles la información y nosotros con mucho gusto pues estamos presentes para ayudar.
Sí, muchas gracias, Mario. Estuvo interesantísimo el día de hoy. Sí, muchas gracias y pues pasen la voz, pasen la voz. Bueno, nos vemos. Bye.